la formación de un líder. Esta es la tercera conferencia y hoy nos toca estudiar el llamado de Moisés. Vamos a ver en esta mañana la forma en que Dios llama a Moisés y los principios espirituales que podemos aplicar a nuestra propia vida. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, la Biblia nos dice que Moisés estaba apacentando ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés es una de las personalidades más sobresalientes del Antiguo Testamento. Y además el líder más grande de todos los tiempos después del Señor Jesucristo. Cuando Moisés murió, se escribieron estas palabras en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. La Biblia nos da testimonio, pues, que después de su muerte nunca hubo en la historia de Israel un líder como Moisés. El nacimiento y la sobrevivencia de Moisés se debieron, asómbrense, a su mamá. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23, la Biblia dice que por la fe, Moisés, cuando nació, y pues no está hablando de la fe de Moisés, ¿verdad? Porque cuando él nació no tenía fe. Por esta fe fue escondido por sus padres, porque le dieron niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey. Aquí la Biblia nos relata en el Nuevo Testamento que en el tiempo en que Moisés nació, se extendió un decreto por todo el imperio egipcio para que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. La casa donde Moisés vivía era una casa muy pobre, de padres muy pobres. Casi podríamos decir que estaban en la miseria por la opresión de los egipcios, quienes desde su perspectiva social no consideraban que los judíos fueran seres humanos. Lo mismo que hizo Hitler, lo hizo el faraón de Egipto. Y en esa época, los que escondieran los niños, cuando los soldados entraban a las casas y no encontraran niños menores de edad, mataban a los padres. Y nos dice la Biblia de una forma muy interesante que cuando Moisés nació, su mamá no le interesó la amenaza exterior del mundo contra su vida. No le interesó qué grande era el faraón. No le importó la amenaza que cernía sobre sus vidas. Y por esta fe, por esta confianza, escondió al niño y dice la Biblia, no temieron el decreto del rey. Aquí nos encontramos que la madre de Moisés era una mujer que no tenía temor de aquello que le pudiera suceder en su vida, porque ella estaba cimentada en Jehová. Vamos a ver al final de nuestro estudio la forma en la que esta mujer operó.
Moisés fue arrebatado, pues, de sus padres cuando le pusieron en una cesta, en una arca de mimbre. En la Biblia se mencionan 3 arcas. Se menciona el arca donde Noé salvó a su familia, se menciona el arca donde fue salvado Moisés, y se menciona el arca de la alianza o el arca del testimonio que existía en el tabernáculo. Y cuando Moisés fue puesto en esta arca, comenzó el río Nilo a llevárselo, y de una forma providencial, pasando enfrente donde se encontraba la hija del faraón con sus doncellas, vio pasar el arca y se dio cuenta por el chal que traía envuelto que este niño era y pertenecía a los judíos. Y esta muchacha lo saca del río Nilo y se lo lleva al palacio. Y de una forma providencial nos damos cuenta que aquel que quería asesinar al niño Moisés se encuentra con que ese niño, que era una amenaza para su imperio, es el que entra a vivir a su propio palacio, educado y criado por su propia hija. En esos tiempos Egipto era la nación más prominente, más poderosa y más influenciable del mundo antiguo. Su sistema económico, social y militar era inigualable. Actualmente las pirámides de Egipto nos dan testimonio de la increíble capacidad de sus ingenieros y de sus constructores. Y este fue el medio ambiente en que Moisés comenzó a crecer en el palacio. La muchacha, hija del faraón, como no podía encargarse de él directamente, mandó a que buscaran a alguna mujer judía que la trajeran al palacio y educara al niño Moisés. ¿Y a quién creen ustedes que encontraron para traer al palacio y educar a Moisés los primeros 6 años de su vida? A su propia madre. Vamos a ver esto antes de partir. La madre de Moisés lo educó 6 años. Durante esos 6 años, ella puso dentro de este niño la semilla de la fe. Ella le inyectó al niño antes de los 6 años los principios y las convicciones que ningún poder militar, ni la ciencia, ni la intelectualidad de los egipcios, ni la educación, ni la cultura del mundo antiguo le pudo arrebatar de su corazón. 6 años fue educado Moisés por su madre contra 34 años de Egipto, porque a los 40 años, cuando vayamos a ver su llamamiento, Dios le llamó. Durante 34 años, el mundo, las universidades, la influencia, no le pudieron arrebatar la semilla de Dios en su corazón. Si alguna madre tenía dudas en este momento hasta qué grado es tu influencia en tus hijos menores de edad, aquí está en las páginas de las Escrituras el ejemplo de la madre de Moisés. Que si antes de los 6 años, tú a tu hijo logras inyectarle, logras penetrar su alma con la palabra de Dios, y él puede comprender el plan de Dios en la cruz de Cristo, aunque el niño crezca a los 12 años, aunque lo mandes a Italia, aunque se vaya a la universidad atea, no importa a donde tu hijo vuele o vaya o te separes de él, tu hijo siempre llevará, y algún día la semilla producirá frutos. Esta es la palabra de Dios y las promesas de Dios. Moisés, cuando creció, se enfrentó a una decisión, a una encrucijada en su vida, y la encontramos en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, versículo 23, y el versículo 24 nos dice que por la fe Moisés, ya es ahora la fe de Moisés. Hecho ya grande, y aquí estamos hablando aproximadamente entre los 39 y 40 años de edad. Cuando llegó a esta edad Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí Moisés se encuentra a la decisión en la que todos los cristianos algún día tenemos que enfrentarnos. Por un lado, Moisés tenía toda la comodidad de un imperio, la vergüenza de formar parte del... El versículo 27 escogió, por la fe dejó a Egipto. Cuando nosotros nos convertimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, una semilla es injertada dentro de nuestro corazón y el corazón está aquí, en la mente, no está aquí. Esta es la bomba cardíaca que bombea nuestra sangre, pero el corazón es la mente que está en el subconsciente, es el sentimiento, las emociones, y aquí se encuentra en la mente nuestro corazón. Y cuando nosotros crecemos, esta semilla es alimentada con la palabra de Dios, tomas el estudio de rudimentos, tomas estudios entre semana, y creces en la palabra de Dios, y llega un momento en tu vida cristiana en la que ya tienes que tomar una decisión que se llama la consagración. Ya recibiste a Cristo, pero ahora necesitas entregar y consagrar todas las áreas de tu vida al servicio de Dios. Con esto no quiero decir que tengas que dejar tu carrera de dentista, ni tu carrera de abogado, me refiero a tu vida interior moral. Moisés se enfrentaba con que un mundo le ofrecía lo que el diablo le ofreció a Cristo, y por otro lado Dios le decía, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice la Biblia que Moisés, en primer lugar, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En otras palabras, para él era su pedigrí. En cualquier lugar donde Moisés llegara, nada más sabían que era el hijo de la hija, ¿verdad?, del faraón, o de que su padre el faraón o su padrastro, imagínense, le abrían las discotecas, tenía influencia en todos los restaurantes, le ponían los mejores vinos, le daban los mejores descuentos en las agencias de la Mercedes-Benz, y en cualquier área en la que Moisés pudiera. En Egipto la gente lo veía y lo reconocía, y él sabía que al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, él estaba muriendo al mundo, al aplauso, a la popularidad, a esa hambre que tenemos subconscientemente de ser reconocidos, a esa enfermedad del alma de ser aplaudidos, de buscar un puesto, de que mi nombre aparezca, de estar con los famosos, de sentarme y de que todos me vean, de ser algo, de ser alguien, que la gente sepa quién soy. La Biblia nos muestra que nosotros, los cristianos, debe llegar un momento en que debemos de no buscar grandezas para nosotros. ¿Sabían ustedes que los más grandes líderes del mundo no saben ni siquiera que ellos son grandes? La gente los busca y los reconoce, y ellos están tan metidos en su vida, en su humildad, que no tienen por qué estar buscando aparecer en la televisión, o aparecer en los periódicos, o aparecer por otro lado. ¿Por qué? Porque ellos están inconscientes de su grandeza, mientras que otros corren para ser grandes, y corren para salir en la foto, y corren para ser reconocidos, y cuando no tienen esto, inmediatamente se amarga su corazón, comienza el veneno a salir en su alma, a infectar su mente, porque no se les dio el lugar que ellos buscaban. Una de las grandezas más maravillosas de una mujer que murió hace algunos años, la Madre Teresa. Le preguntaron una vez que por qué ella no vivía en un orfanatorio, en un hospital con aire acondicionado, con alfombras. Podría ser la directora del hospital de Rochester en Estados Unidos y seguir siendo monjita. Y la Madre Teresa les contestó que porque ella no había nacido para esa misión, ella había nacido
para encontrar su propósito en la vida viviendo con los leprosos. Y cuando yo escuché esto, recordé la lección de la Biblia que nos enseña Dios. Tú puedes ganar el mundo, tú puedes tener autos, tú puedes tener una casa linda, tú puedes tener muchas cosas y ser la persona más vacía del mundo. ¿Por qué? Porque eso no es tu propósito. Una persona que no tiene propósito en la vida y lo quiere llenar con la fama, la popularidad, el dinero, la grandeza, se encuentra con que no puede él realmente estar satisfecho, está aburrido, está hastiado, tiene mujeres, tiene hombres, pero siguen totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito. ¿Qué es un propósito? El propósito es el intento original por el cual fuimos creados. Cuando la fábrica Nissan produce un coche Tsuru, el único que conoce el funcionamiento adecuado del Tsuru es la fábrica Nissan, y te encuentras un manual ahí que dice, pues mira, a los 5,000 kilómetros le cambias el aceite, y si tú respetas esta garantía, la fábrica te paga cualquier desperfecto. Entonces, el carro Tsuru es el producto del fabricante. El fabricante conoce las características, las máquinas y la forma en la que el coche debe manejarse. Si alguien se sube a ese coche y no conoce el manual, ni el propósito del fabricante, va a abusar del coche. Nosotros abusamos de lo que no conocemos. Ahora nosotros somos el producto de algo. Fuimos creados en este mundo y nos damos cuenta que hay dos modelos de ser humano nada más. Dos modelos, hombre y mujer, pero los dos somos seres humanos. Dios no hizo como el Ford hay Cougar, hay Chevrolet, hay Silverado, son muchos modelos, pero dentro de los seres humanos hay dos modelos, el hombre y la mujer nada más. ¿Y quién es el fabricante? Dios. ¿Y cuál es el manual del fabricante? Lo tengo en mi mano en esta mañana. Y cuando venimos al manual del fabricante, a la Biblia, nos damos cuenta la razón por la cual Dios nos creó, el propósito por el cual yo existo, vivo y a dónde me dirijo. Y cuando yo descubro mi propósito en mi vida comienza a tener significado. Mientras no descubras tu propósito, la razón original por la cual tú existes, todo carecerá de sentido, todo será un vacío en tu vida, tu trabajo te aburre, no tendrás ganas de hacer nada, siempre estarás hastiado de todo, porque no has descubierto el propósito por el cual naciste. Y la Biblia nos dice que la razón y el propósito por el cual Dios nos creó a todos es para que llenáramos este vacío con su Hijo Jesucristo número 1. Ya teniendo a Cristo, tú puedes seguir vacío y puedes continuar sintiéndote que te falta algo. ¿Por qué? Porque ya recibí a Cristo, ya es tu Salvador. Ahora tienes todos los días que seguir teniendo esa comunión con Dios. Y mientras más comunión tienes con Dios, más claro es tu propósito en la vida. Mientras más íntima es tu relación con Cristo, más amplio es el espectro del conocimiento del significado en tu vida. Nunca podrás encontrar tu propósito si rompes tu comunión con Dios. Vivimos una época ahorita tan difícil que nos está, a los cristianos, atrapando para poder meternos en una jaula y separarnos de nuestra comunión con Dios. Tienes cada día más compromisos, te tienes que levantar temprano, el trabajo, esto y el otro, el periférico, y y llegas a tu casa en la noche, y cuando te das cuenta ya pasaste 4 días y trabajaste para Dios, sí cierto, fuiste en estudios, sí cierto, pero tú, ¿cuánto tiempo? No me refiero a cantidad, me refiero a calidad. ¿Cuánto tiempo de calidad has pasado en estos últimos 3 días, tú y Dios nada más, en comunión, sintiendo su presencia, diciéndole, examíname y conóceme, líbrame de toda amargura, líbrame de toda pasión, líbrame de todo aquello, con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, una comunión donde tú puedes levantarte y caminar y decir, hoy estuve con Dios.
Es ese tiempo el que va a determinar nuestro propósito en nuestra vida. Mientras más tiempo tengamos con Dios a solas, más claro será su propósito, más clara será su dirección, más seguridad habrá en nuestra vida y como consecuencia el cielo se abrirá con más bendiciones para nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo. Esto que les estoy explicando se encuentra en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia ¿y qué? Y todo a tu alrededor, todo tu mundo alrededor te será dado. No tienes que buscar que comer, ni que buscar que abrirte paso, ni hacerle la barba a nadie, ni lambisconear a nadie. No tienes en la vida por qué tratar de salir en la fotografía, ni ser reconocido. Todo viene por añadidura. Si Dios te quiere levantar y que salgas en la televisión, Él lo va a hacer. Si quiere que salgas en el periódico, Él lo va a hacer. Pero tú no lo busques. Porque no es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Moisés rehusó todas estas cosas que continúan siendo un arma en contra nuestra. No me interesa qué apellido tenga, no me interesa mi pedigrí, no me interesa lo que me puede ofrecer el mundo, no me interesa qué tanto puedo prosperar, me interesa descubrir el propósito por el cual nací. Entonces Moisés nos enseña en esta mañana que no nacimos para la grandeza, no nacimos para buscar grandeza, no nacimos para buscar reconocimiento. Todo esto le pertenece solo a Dios. Dios es el único ser que no puede enfermarse con la grandeza. Él es el único ser que no puede enfermarse con la gloria. A nosotros la gloria, la grandeza nos enferma, nos destruye, porque somos criaturas creadas, frágiles, que no fuimos creados para ese propósito. Dice Apocalipsis, toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, todo lo que existe, a Él, al Dios del cielo. Y cuando esto es así, cuando subimos todo allá, de allá baja para abajo nosotros también. Pero si lo que sube te lo quieres guardar para ti, entonces ya de arriba no viene nada, porque ya tienes tu recompensa aquí abajo en la tierra. Y aparte que después de que tengas todo eso que buscas, poder y gloria y aplauso y reconocimiento, ya que lo tienes, si no vino del cielo porque tú lo buscaste, lo tienes porque tú lo quisiste atrapar, entonces lo que viene del cielo es una plancha que te va a aplastar como sapo. Te va a apachurrar totalmente hasta que te desinfles, porque Dios busca en nosotros antes que nada que estemos libres de estas intenciones que los seres humanos por naturaleza tienen para que podamos ser dignos del llamado a cual Él nos llamó. Dice el versículo 25 de Hebreos que Moisés entonces tomó una decisión, escogió. Escoger nos habla de dos caminos. Escoger nos habla de la libertad que tenemos para tomar decisiones. Yo escojo ser como soy, o yo escojo ponerme bajo Dios y que Él renueve mi mente, y yo escojo someterme. Hay dos caminos: o yo escojo ser libre, que convierto en libertinaje, o escojo someterme al Señor Jesucristo. Yo quiero decirles que mientras yo más me someto a Cristo, más feliz soy. Debemos de buscar someternos voluntariamente. Debemos buscar siempre la manera, no solamente decir me someto a Cristo, sino que cuando yo digo me someto a Cristo, estoy diciendo, estoy buscando aquí abajo en la tierra a quién someterme. Porque es muy fácil decir, no, yo me someto a Cristo, pero es que aquí abajo están sus representantes de Cristo. Cuando tú te sometes a tu esposo, cuando tú te sometes a tu pastor, cuando tú te sometes al gobierno, te estás sometiendo a Dios. Romanos 13. Sométase toda persona, ¿a quién?
No dice a Dios, dice a las autoridades aquí abajo, puestas allá arriba por Dios. Porque aquí abajo no hay nadie a quien tú te sometas que no sea puesto por Dios. Y Moisés escogió ser maltratado, y dice el versículo 5, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés pasó 40 años pues en el desierto pastoreando ovejas con su suegro Jetó, viendo lagartijas, teniendo mucho tiempo para meditar, y comenzó ahí en el desierto a ser desprogramado. Si Dios hubiera llamado a Moisés al salir de Egipto, Moisés le hubiera dicho a Dios, gracias Señor, yo sabía que un cuate como yo, tú lo tenías que llamar. Mis talentos, mis habilidades, dice en Hechos 7 que él era poderoso en obras, era un hombre elocuente, era inteligente, conocía las ciencias egipcias, conocía todo lo que un hijo de un faraón pudiera recibir en educación académica. Pero cuando Dios lo llamó, lo tomó como un pavo real, ¿verdad? Así, todo gordote, y lo metió a la casa o al horno donde Dios trata con nuestro ego. Y ahí en el desierto, le tomó a Dios 40 años, le tomó a Egipto 40 años programarlo, 40 años reprogramarlo, y los últimos 40 años de su vida, Moisés entendió que él no era lo que él creía ser, sino que lo que él fue era gracias a lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Otra vez? Cuando Pablo fue llamado, ¿quién era Pablo? Culto, políglota, fariseo entre fariseos. Lean Filipenses capítulo 3, ahí está su historia, hablaba idiomas, era conocido, artes, ciencias, matemáticas, química, biología, todas estas cosas Pablo las tenía en su mente. Dios le llama y lo manda 15 años al desierto de Arabia. Gálatas capítulo 1. Y ahí Dios lo desprograma. Y cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, les dice, lo que para mí era ganancia, mi carrera, mi cultura, mis talentos, mis habilidades, ahora para mí representan nada. La palabra basura significa que no tiene un uso adecuado. Para mí representa basura. ¿Por qué? Porque todo esto no lo considero importante como conocer a Cristo. A fin de conocerle y el poder de su muerte y el de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando nosotros llegamos al punto de nuestra consagración, tenemos que evaluar realmente qué queremos en la vida. Dios te dice, qué bueno que sigas ahí en tu clínica, qué bueno que sigas en tu despacho como ingeniero, qué bueno que sigas donde estás trabajando para mí, pero tiene que llegar un momento en que tu vida interior tiene que ser revolucionada. Tiene que ser cambiada. Y ahora trabajas para su gloria. Ganas dinero para su gloria. Educas a tus hijos para su gloria. Comienzas a poner en tu mente que nuestros hijos no son nuestros, son prestados, son de Él. Herencia de Jehová, no son mi herencia. Mis hijos no son míos, son de Él. A mí me los prestó por un ratito. Y en ese ratito hay que hacer lo que hizo la madre de Moisés, programarlos. Leerles la palabra. A enseñarlos a memorizar versículos en el camino al colegio. A ver, Juan 3:16, ya te lo sabes. A ver, recítame el Salmo 23. A ver esto, a ver el otro. Sobre todo a los menores, a los chiquitos. Ya los grandulotes, gandallones, ¿verdad? Ya es más difícil poder alinearlos. Regresamos a Éxodo y analicemos el llamado de Moisés, cuando en eso Moisés se para y ve un arbusto. Un arbusto es un matorral que no tiene raíz. Un arbusto es un conjunto de ramas secas, que existen muchas en el desierto. Secas, o sea, tú les prendes un cerillo y en 3 minutos un arbusto se quema, se consume. Y Moisés ve ese arbusto con fuego y eso le atrae la atención
Moisés, acuérdense, era un intelectual. Había estudiado las ciencias, la política, las artes egipcias, y era el país más adelantado en aquella época. Moisés era un científico, en otras palabras, interesado en la investigación y en las cosas que él no conocía. Él era una persona culta que leía y estaba acostumbrado a todo eso. Y cuando ve el arbusto, le atrae un fenómeno físico. El fuego no consumía esa zarza, ese arbusto. Eso le atrae su atención. Y entonces Moisés comienza a hacer esto. Se comienza a acercar al arbusto. Y antes de que llegue como unos 2 o 3 metros, oye una voz que le dice, Moisés, Moisés, saliendo del arbusto en llamas. Bueno, vamos a imaginarnos a Moisés. Ahí está el arbusto donde está aquí esta cosa del sonido. Moisés, Moisés, ¿cuál es mi reacción cuando digo que me llaman? Comienzo a dirigirme así, ¿no? Y en cuanto Moisés comienza a caminar hacia donde está la voz, algo contradictorio sucede. No te acerques. ¿Para qué me llamas entonces? ¿No es cierto? Primero me llamas y luego me dices que ahí me detenga. No te entiendo. Bueno, Moisés comenzaba a enfrentarse con Jehová. Con ese Dios que cuando nos llama, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, su manera de razonar no es como la nuestra, lo que parece contradictorio en nuestra mente no lo es para Él enloquece nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestras deducciones, nuestras conclusiones no son las de Él no tiene la forma como nosotros juzgamos ni como percibimos el mundo físico, menos el mundo espiritual, Él es Dios. Y Él quiere que nosotros seamos como plastilina dúctil en sus manos, moldeables. Y Moisés se encuentra por primera vez que cuando Dios nos llama, nosotros respondemos al llamamiento. Pero antes de que nos acerquemos a Él, Dios nos recuerda que jamás podemos acercarnos a Él en nuestro estado original. Nadie puede acercarse a Dios en pecado. Cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto, ¿qué puso Dios en el huerto? ¿Qué puso? Un querubín con una espada encendida. El querubín representa la santidad de Dios. La espada, la justicia de Dios. El querubín en la entrada del huerto, prohibiéndole al ser humano la entrada al huerto, estaba enviando 2 mensajes. Uno, el ser humano, como está caído y en pecado, no puede entrar a la presencia de un Dios santo. ¿Y quién va a impedir que ese hombre entre? La justicia, la espada. Y esta justicia de Dios, esta espada, cayó sobre su Hijo Jesucristo. La santidad del Hijo recibió la espada de la justicia de Dios. Y en Él se cumplió toda justicia. Él es ahora nuestra justicia, y cuando tú recibes a Cristo, recibes la santidad y la justicia, que se llama justificados por la fe. Romanos 5:1. Ya que recibo a Cristo, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 10, acerquémonos confiadamente por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su sangre. Entonces Moisés tenía que entender que él llevaba pecado en su vida, y lo primero que le dice Dios en Éxodo capítulo 3 es, no te acerques, versículo 5, quita tu calzado de tus pies. En Efesios 6, el calzado es el Evangelio. Dios quiere que nos despojemos de nuestro viejo hombre, Efesios capítulo 3 y 4, Gálatas, Colosenses capítulo 2, toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos despojemos de lo que somos y después nos presentemos desnudos ante Él. Sin ninguna justicia mía, sin decirle, te ofrezco el convento de monjitas que te hice, Señor, mira, ayer me fui de rodillas a la villa, mira, hice esto por ti, he sido muy bueno. Cuando nos acercamos a Dios, nos tenemos que quitar todo lo que es nuestro y llegar a Él y decirle, ten misericordia de mí, pecador.
No tengo nada que ofrecerte, Señor. Estoy vacío. Soy un pecador ante tus ojos. No he hecho lo bueno delante de tus ojos, Señor. Límpiame y lávame. Y ahora, Señor, quiero que tú me vistas con tu justicia, con el manto de Jesucristo, con la justicia de Jesucristo, con esos vestidos de lino fino que son las buenas obras de los santos, para poder ahora, ante tus ojos, caminar en santidad, de acuerdo a tus caminos y de acuerdo a tus propósitos. Quítate tus zapatos, porque estás ante terreno santo. Pero en segundo lugar, en este llamamiento encontramos que Moisés no solamente se enfrentaba con la santidad de Dios, sino que se enfrentaba con un suceso milagroso. Dios estaba en el fuego. El fuego tiene dos características. El fuego puede alumbrar y calentar, y el fuego puede destruir y quemar y reducir al último estado físico de la materia, que es la ceniza. Cuando Moisés ve a Dios, y Dios se manifiesta a Moisés, no en una forma externa, sino dice, el relato nos dice que es el ángel de Jehová, que es el Hijo de Dios, llamándole. Pero Moisés no vio ninguna apariencia. Moisés vio solamente una voz, oyó, dice aquí el relato, que Dios le hablaba desde el fuego. Y al decirle Dios desde el fuego sobre una zarza que se acercara, Moisés se encontraba con otro suceso en su vida. En Isaías capítulo 40, versículo 28, el profeta nos habla y nos relata una de las características que Dios tiene para que cuando Él nos llame y te diga, tal vez te voy a mandar de misionero, o quiero que te consagres a mí, siempre que Dios nos llama, existe en nosotros un temor. Muchos creen que Dios te va a decir, te voy a mandar al África a comer lagartijas, a que lamas la tierra, a vivir entre puro negrito cochino apestoso, y ahí quiero que des tu vida y que te arrastres y que te maten crucificado. Muchos tienen esa noción. No, Dios me va a pedir, me voy a llevar a tu hijo y te voy a poner en este sacrificio, te voy a quitar tu trabajo para probar que realmente me quieres. Estos conceptos no vienen de Dios, vienen del diablo. Cuando Dios nos llama, tenemos que despojarnos de todos nuestros temores y creer que Él es Dios y que si su Hijo murió por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y que el destino de mi vida y de tu vida, el propósito de mi vida y el propósito de tu vida están en sus manos y que tiene que ser lo mejor. Va a ser mejor que mi amante, mejor que mis vicios, mejor que el futuro que yo me esperaba labrar en la vida, lo que yo creía que me iba a ser grande en la vida. Dios tiene un camino contrario a eso, mucho, mucho más grande. ¿Con qué se enfrentaba Moisés? Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Con quién se enfrentaba Moisés? Moisés se encontraba con el centro y el origen de la energía, del cosmos y del universo entero. Tú y yo nos cansamos porque dentro de nosotros hay fatiga. ¿De dónde viene nuestra fatiga? De un cuerpo imperfecto. Necesitamos comer, necesitamos descansar. La tercera parte de nuestra vida tenemos que estar acostados para reponer las energías. Pero el creador del universo, el ser que está ya controlando todo el mundo y el cosmos, es un ser que no está sometido a la pérdida de energía. El mismo Sol pierde toneladas, miles de toneladas masa cada segundo.
todo absolutamente está condenado y sometido a lo que se llama la ley de las termodinámicas, a la ley de la destrucción, del deterioro, todo se extingue, todo se corrompe, todo se echa a perder en este universo, nos hacemos más viejitos, nuestras células se mueren, pero el Dios a quien nos acercamos nos está diciendo que si Él entra en nosotros, como entró en esa zarza, nunca más nos vamos a consumir. ¡Aleluya! Él nos está diciendo que ese fuego, Él es capaz de poder incendiar una zarza flamable que con cualquier cosa estalla, pero su presencia en esa zarza hace que la zarza no se consuma ni se extinga. Dios nos dice en esta mañana este mensaje: si tú me recibes, si yo estoy en tu vida operando, tienes dentro de ti esa presencia que tuvo la zarza, y yo dentro de ti seré una fuerza tremenda. Tu cuerpo me podrás decir: Señor, pero ya me cansé. Cuando te canses, sigue esperando en mí, y yo renovaré tus fuerzas al grado que te haré volar como las águilas. ¿Te sientes cansado, desanimado, despreciado, desilusionado? ¿Ya quieres aventar la toalla? Tus problemas son tan grandes que, ¿qué es lo que te falta? Energía. ¿Qué es lo que nos hace falta para enfrentarnos al año que entra? Al ver tantas malas noticias por acá y por allá malas noticias, ¿qué es lo que nos hace falta para poder seguir caminando? Energía. Energía, energía, pilas y no Duracell. Pilas, le pones las pilas a un juguete y se apaga. Pues nosotros, igual que los juguetes, somos recargables. Mi teléfono celular se me descarga a los 4 o 5 días, le dura 75 horas la carga. Y lo tengo que volver a pegar, ¿a dónde? A la energía. Todo en el mundo físico es una ilustración del mundo espiritual. Fuimos creados para tener comunión con Él. ¿Qué significa esto? Para recargarnos en Él. El versículo que leímos en Isaías, dice el versículo 31, el capítulo 40, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas energías. La palabra esperar, kafá en el hebreo, significa esto. Hay 7 palabras en hebreo para esperar, y esta que se usa aquí es kafá, que significa estar pegado con goma. ¿Qué dice el Espíritu Santo para terminar esta mañana? Los que están pegados a Dios. ¿Qué dijo Cristo en Juan 15? Si tú permaneces en mí, pegado, y yo en ti, vas a producir el producto de mi vida. Es el resultado de mi comunión con Dios. Pero si tú te me despegas y comienzas a trabajar y a repartir folletos y a vivir y crees que eres cristiano y ya tienes 4 o 5 días, estás así que arrastras la cobija y te entran unas depresiones mentales, estás al borde de una depresión nerviosa, y estás sin paz, y estás irritable, y estás enojado, es porque te estás descargando. Porque fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Cuando yo me recargo, todo lo que hago lo hago ligerito. Predico ligerito, me siento ligerito, atiendo mi casa ligerito, estoy de buen humor, etcétera, etcétera, porque traigo pilas. Dice el dicho, ¿verdad? ¿Cuántas pilas trae el hermano o la hermana? Cuando parecen como pirinolas o como trompos por todos lados. Esa es la energía física, pero la energía espiritual, para seguir enfrentando la vida, para seguir prosiguiendo a la meta, para poder llegar como Pablo y decir, he acabado la carrera, necesitamos recargarnos y recibir la energía de Él. Moisés aprendía en su llamamiento que el Dios que le llamaba era la fuente de la energía,
y que si él vivía cerca de él, su vida nunca se podría consumir. Nuestro cuerpo se consumirá físicamente, pero el interior, según de Corintios 4, el interior, las pilas están aquí adentro, ¿verdad? La pila del cuerpo es el corazón físico, la pila de mi vida es el Espíritu Santo. Bajar el switch. Bajar el switch. El pecado apaga el switch y ya pierdo la energía de Dios, pierdo la capacidad para vivir, pierdo la fuerza que necesito para tomar decisiones y para mantener mi ánimo. Está apagado el switch. Lo vuelvo a prender, se hace la luz y otra vez recibo la energía y sirvo a Dios en espíritu y en verdad. Muchos de ustedes en esta mañana necesitan aprender del llamado de Moisés. La próxima clase vamos a hablar de las señales que Dios le dio a Moisés para que él pudiera durante toda su vida caminar sabiendo que el Dios que nos llama es fiel, el cual cumplirá en nosotros su propósito si nosotros voluntariamente todos los días aceptamos ser recargados por Él. Inclinemos nuestra cabeza. Señor del cielo y de la tierra, Creador nuestro, Príncipe de paz, Dios de justicia, eterno e inconsumible Dios. Fuimos creados para ti y por ti y provenimos de ti. En ti somos, en ti nos movemos, en ti existimos. Dependemos todos los días de ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. Te damos gracias por el llamamiento que nos hiciste, Señor, a cada uno de nosotros en particular. Gracias por los talentos y los dones que a cada uno de nosotros nos otorgaste, conforme a tu soberanía y al propósito de tu voluntad en Cristo Jesús. Gracias porque todos somos tan diferentes. La huella digital de nuestro dedo es un testimonio que todos somos originales. No tenemos por qué convertirnos en copia de otro. Todos somos originales. Pero desgraciadamente muchos mueren como copias. Nacen originales y mueren como copias, queriendo imitar a un mundo seco, falso y vano, donde no encontraremos nada más que desilusión y tristeza. Y es en este mundo desértico donde nos estás entrenando. Es en este medio ambiente árido donde tú, Señor, estás moldeando nuestro carácter para ser líderes. Líderes en nuestra casa, líderes en nuestro negocio, líderes en el mundo en que vivimos, en la iglesia y en las actividades de nuestra vida. Y un líder no ejerce dominio. Un líder no controla ni manipula. Un líder sirve a los demás. La grandeza no se mide por cuántas gentes están a nuestras órdenes, sino por cuántas personas servimos nosotros. Bendito seas Dios, Jehová, Padre de Cristo, por tu santidad, por tu energía eterna y porque hemos comprendido que eres como nuestro sol en nuestro universo. Nuestra vida debe girar a tu alrededor
Nuestro trabajo tiene que girar a tu alrededor. Nuestra casa tiene que girar alrededor de Jesucristo. En esta mañana, Señor, salva las almas. Fortalece a los que están cansados. Esfuerza a tus hijas. Estas mujeres que nos dieron la vida, a quienes los hombres les debemos la vida. Oh Señor, levanta sus manos. Fortalece a las mujeres especialmente, Señor. Anímalas. Manifiéstate a ellas de una forma especial. Revélate a sus corazones. Dales esa energía, Jesús, para que ellas sigan animándose a vivir para ti. Para que sepan que el tiempo que invierten en sus pequeños no es en vano. Para que sepan que si se someten en sus casas, tú lo apruebas y les das gracia. Y para que sepan que tú las amas de manera especial. Fortalece a los varones, Señor, para que continúen levantando el bastión de la verdad, para que no se avergüencen de ser llamados tus hijos, para que sean hombres íntegros, honestos, sinceros y transparentes, sin pretender nada de lo que no son. Haznos hombres y mujeres de Dios, Señor Jesús. Y en esta mañana los que no tienen a Cristo, vengan a la cruz. Juan, te habla el Señor. Pedro, Santiago, Jorge, Guillermo, Lupita, Conchita. Hoy la voz que Dios te dice, ven esta mañana, ven a la cruz, a enfrentarte con un Dios santo, que ahora Él será tu energía, y para que camines en santidad delante de Él. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarás para seguir este llamado. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Número 2, cree en Jesucristo como el que pagó en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados en la cruz. Con su sangre Él te lavó y nos lavó de toda maldad. Y en tercer lugar, invítalo a tu corazón. Y dile ahí desde tu lugar esta mañana, Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero ser como soy, cambia mi vida, anima mi vida, dame energía para vivir para ti, lávame con tu sangre y entra a mi corazón, Señor Jesús, porque te recibo como mi Dios y mi Salvador. Te doy las gracias y te bendigo en Cristo Jesús. Amén.